Hola, en Lo Bueno se recomienda con Carolina Solano. Quiero presentarles un gran amigo y un abogado ilustre, Fabio Umar. Fabio es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especializado en Derecho Penal, en Derecho Administrativo, en Derecho Constitucional, en Filosofía del Derecho. Además, sí. Magíster en Economía, eres profesor, eres exfiscal, tienes 25 años de experiencia profesional. No digas eso que me hace sentir muy viejo ya. Realmente es un honor tenerte, Fabio, aquí. El gusto es mío, el honor es mío, Carolina. Sabes el cariño con que lo hago y por supuesto que es un compromiso inaplazable estar contigo. Gracias. Y además es interesante hablar con Fabio porque con Fabio vamos a entender un poquito las intríngulis del ejercicio profesional en la rama más pura del derecho, que es el derecho penal. Sí, dicen que el ejercicio del derecho penal es el ejercicio del derecho, ¿no es cierto? Yo difiero un poco de esa afirmación, pero vamos a intentar hoy meternos en los pormenores del derecho. Vamos a intentar meternos en los pormenores del derecho penal. Así es. Entonces, aprovechando a Fabio, yo quiero hacerle unas preguntas sobre distintos temas que son de interés para las mujeres que tienen problemas de vida con implicaciones legales de orden penal. Y quiero comenzar con tal vez el que yo siento que es el más difícil que como sociedad estamos experimentando, que es la violencia intrafamiliar y el maltrato. Una epidemia de eso. Es una epidemia. Sí, es una epidemia. Y yo creo que es una epidemia peligrosa porque es una epidemia silenciosa. Lo que yo he visto, Fabio, después de estar hablando con tantas mujeres, ya llevamos cerca de 150 mujeres con las que hemos hablado, es que hay algunas que callan o hay algunas que buscan protección, pero nos enfrentamos con un sistema judicial que en vez de proteger, que en vez de contener, pareciera ser permisivo frente a esta situación. Y sabes que lo que más me preocupa de esto es que si en esas etapas tempranas el Estado no le pone freno y límite a estas personas que son maltratadoras o de su esposa o de su esposo o de su mamá o de sus hijos, pues estamos germinando un mal mayor. Si no le decimos a estas personas paren, luego más adelante cuando ya sean adultas van a repetir los mismos comportamientos o van a hacer comportamientos peor. Así que así es. Creo que sobre eso vale la pena conversar. Es una epidemia, en efecto. Yo creo que es una epidemia de la sociedad en general. Es decir, estamos viendo eventos de maltrato al interior de la familia como nunca lo habíamos visto. Yo no puedo decir que esto se circunscriba exclusivamente al maltrato contra la mujer. Eso no lo puedo decir. Yo creo que en general hay un maltrato en las sociedades. La gente después de la pandemia y por cuenta del encierro quedó muy maltratada psicológicamente en algunos casos. Vivimos en un país difícil, de noticias incómodas todo el día, que crispa, que enciende muy fácil la mecha de los seres humanos. ¿Con qué frecuencia vemos niños maltratados, golpeados, verbalmente abusados? Que esa es una forma de abuso terrible y tremenda. Y claro, por supuesto la mujer que es el tema que nos concita hoy, es víctima, también es víctima en estos episodios. Y entonces, claro, la mujer, por supuesto, en muchas oportunidades, en muchísimas oportunidades, está a merced del hombre. Le pertenece al hombre en el sentido que el hombre es el proveedor económico, la mujer entonces está un poco esclavizada al interior del hogar, lo que le impide muchas veces poder romper ese círculo de violencia que está viviendo en el hogar. Y eso, Carolina, es tremendo, eso es tremendo. Entonces, claro, de pronto logran acudir a la fiscalía, a la policía, al bienestar familiar en los casos de los menores y se encuentran con este mega problema de la demora judicial, de la desidia de las instituciones colombianas, que es un problema en Colombia. Yo sostengo que cada quien ve el problema según su profesión. Seguramente los médicos dirán que el gran problema de Colombia es la medicina, los arquitectos e ingenieros dirán que es la falta de vías y desarrollo. Yo, por el contrario, siempre he creído que es la falta de instituciones fuertes y sólidas, potentes. Colombia es un país de instituciones hipertrofiadas, gigantescas en unas pocas ciudades, ¿no es cierto? Uno abre un restaurante en Bogotá y en 2 minutos lo visita la DIAN, la Secretaría de Salud, la Secretaría de no sé qué, pero sale de Bogotá y ya no hay instituciones, Sale de algunos barrios de Bogotá y se va a barrios marginales y ya el Estado no opera ya. Entonces, claro, la mujer se empieza a ver
revictimizada, como decimos los abogados, los penalistas, en la medida en que fue víctima de violencia intrafamiliar en su casa y luego fue víctima de la desidia, de la pereza, de la lentitud de las instituciones. Y eso es muy complicado. Bueno, Fabio, ¿y uno cómo pudiera orientar a la mujer en ese paso a paso, en esa ruta que debe seguir, si siente que es víctima de violencia intrafamiliar, o si es víctima de maltrato, o si es víctima incluso de abuso sexual? ¿Cuál es ese paso a paso, esa ruta que jurídicamente debe seguir? Lo primero que debe hacer una mujer, cualquier persona víctima, insisto, estamos aquí hablando de mujeres, no son los únicos casos. Cualquier persona que sea víctima de malos tratos físicos, sexuales, verbales, psicológicos, económicos, porque hoy hablamos de violencia económica, lo primero que debe hacer es acudir a las autoridades tan pronto como pueda. CAI, policía, bienestar familiar, fiscalía, unidad de reacción inmediata de la fiscalía, acudir, llegar, presentarse y decir: soy víctima de esto, esto y esto, por favor, activen los protocolos para este tipo de eventos que están establecidos en la ley. Si se trata, por ejemplo, de violencia sexual contra los menores, hay unos protocolos para ello. Si se trata de violencia contra la mujer, hay unos protocolos para ello. Entonces tenemos, la mujer, en este caso, la persona víctima, tiene que solicitar el protocolo, la activación del protocolo, y el funcionario de la fiscalía o de la policía que reciba, o de la comisaría de familia que reciba esa noticia, debe activar el protocolo. Inmediatamente. Eso hace que llegue la noticia criminal a la fiscalía. Automáticamente. ¿Y qué hace la fiscalía? La fiscalía, que tiene una mora judicial, como decimos los abogados, tiene una demora impresionante, debe activar los protocolos propios de investigación del hecho, protección de la víctima y eventual imputación de cargos contra la persona agresora, el hombre, la persona agresora. Y entonces inicia todo el proceso penal, que es un proceso penal lento, que es un proceso penal complejo. La recomendación es siempre, absolutamente siempre, asesorarse de un abogado en estos eventos. Una persona, un ciudadano de a pie, un ciudadano común, el ama de casa, el señor que es taxista, el cajero, la mesera, le queda grande el sistema. Eso está mal, quiero aclarar, no estoy diciendo que esté bien, pero es así. Asesórese de un abogado, hay abogados de todos los precios, de todas las categorías. Asesórese de un buen abogado que le permita navegar un sistema muy, muy complejo como es este. Muy bien. Y en ese ejercicio de la profesión, porque tú litigas. Así es. ¿Te ha marcado algún caso en el que una mujer tú hayas visto que ha sido víctima? Claro, hemos tenido casos de violencia física y psicológica que nos han impactado a todo el equipo de la oficina, casos muy dolorosos de golpizas, de violencia verbal. Tuvimos un caso, me acuerdo, que me marcó mucho porque nos impactó profundamente. La mujer logró grabar con su celular la forma en que su pareja la maltrataba, y fue una cosa muy impactante. Judicializaron a la persona, pagó pena de prisión, afortunadamente ya se alejaron como corresponde, pero claro, hay casos, Carolina, que lo marcan a uno. Nos marcan mucho también los casos de injusticias, de personas que falsamente denuncian a otras por violencia intrafamiliar y resulta ser mentira, que lo hacen para quedarse con los hijos, por ejemplo, en algunas oportunidades. Eso también nos impacta mucho. Hay algo que está fallando en la sociedad que hace que las familias se conviertan en un ring de boxeo, ¿no? Como en una lucha campal, en vez de ser un lugar de tranquilidad y de sosiego y de ecuanimidad. Yo, por ejemplo, tuve un caso que no asesoré desde el derecho penal, pero acompañé, de un jardín infantil que recibió una denuncia por parte del papá de uno de sus alumnos, que tuvo que llegar, el papá tuvo que llevar a su niña a urgencias. En urgencias encontraron que esta niña de 4 años había sido víctima de abuso sexual. Qué locura. Y el papá puso la denuncia en contra del jardín infantil creyendo que allá había sido cometido el acto. Pero luego, en el devenir del proceso, se encontró que la niña ya tenía síntomas mucho más prolongados en el tiempo, ya con enfermedades de transmisión sexual. Eso a mí me marcó mucho porque ese papá muy seguramente conocía de esa situación porque había sido ya una situación de años, se logró demostrar, y quería refugiarse en las
en los pormenores, en el procedimiento penal para salvar su responsabilidad. Terrible. Eso terrible. me pareció muy, muy duro. Claro, hay una falsa denuncia, por ejemplo, en ese caso, ¿no? El jardín infantil queda en la mitad de un proceso penal, tiene que contratar un abogado para explicar que no fue en sus instalaciones. Sí, sí, lamentable, ¿no? Lamentable. Vemos muchos eventos muy dolorosos, donde algo está fallando, ¿no? Aquí vemos, hace poco, un par de semanas, tal vez un señor en un ataque de celos mata a los hijos, para de esa manera castigar a la mujer que él creía le era infiel. O sea, esto es una cosa demencial, una violencia demencial contra los menores, contra las mujeres, ¿no? Hay algo que está fallando y el derecho no tiene la explicación, por lo menos el derecho penal no la tiene. Aquí hay que mirar las causas sociológicas, antropológicas, psicológicas de la gente. Bueno, otra cosa que estamos observando al escuchar a las mujeres que acuden a Guaías es que el mundo real está traspolándose al mundo digital. Y en ese mundo digital también están comenzando a ocurrir muchas cosas. Las mujeres son víctimas de ciberacoso o utilizan sus imágenes en intimidad o hacen montajes y ellas se sienten lesionadas cuando ese tipo de comportamientos ocurren en el mundo digital. ¿Qué puede hacer una mujer si es víctima de ese tipo de actos que las lesionan y que consideran es violatoria a sus derechos? Por supuesto que lo es, por supuesto que lo es. Esos eventos que planteas, que son eventos terribles, Hemos visto casos, por ejemplo, de relaciones sexuales consentidas, en el que una de las partes decide a escondidas instalar video y grabar el acto sexual y luego publicarlo en internet sin la previa autorización como correspondería. Si a alguien le gusta eso, pues es una decisión libre. Lo que no puede ser es que el acto sexual sea consentido y la publicación sea agraviando la intimidad de la persona. Hemos visto montajes. Hay todo un debate, pero intenso, en el derecho penal. ¿Qué vamos a hacer con estas aplicaciones, estas herramientas de inteligencia artificial, el deepfake yo no sé mucho de esto, tú eres la experta, que logra cambiar la cara de las personas casi que de una manera imperceptible? Entonces la creación de imágenes pornográficas, por ejemplo, el actor es uno, pero resultan alterándole la cara de manera que se crea que es otra persona. Ahí hay unos problemas de intimidad complicadísimos y el derecho no ha logrado darle una respuesta a eso. Y tenemos, por supuesto, unos eventos terribles de ciberacoso, no solo contra las mujeres, contra los menores de edad, por ejemplo, en el ambiente estudiantil. Se ha convertido en todo un problema de salud pública en los colegios. Y es que son hordas de muchachitos lastimando la dignidad, lastimando el ego, lastimando la personalidad de otro a través de redes sociales, de Instagram, de Snapchat, y lo azotan de manera muy severa y crean unos conflictos muy complejos. Creamos conflictos muy fuertes, De esas dinámicas, ¿cuáles has visto que son los tipos penales más recurrentes? Pues mira, ahí tenemos la violación de la intimidad, por ejemplo, que es un tipo muy complejo de estructurar, y es el caso que te digo que hay una relación sexual consentida, pero que de alguna manera se rompe ese consentimiento en el momento en que se publican las imágenes. Hay una especie de moda, diría yo, entre la gente más joven, que es, y más joven digo, por debajo de los 30 años, 35 años, que es, quieren agraciarse con su pareja y entonces envían videos, envían imágenes de contenido sexual explícito, de fotos o videos de los genitales, por ejemplo, porque quieren pues tener un momento de intimidad sexual virtual. Pero quien recibe las imágenes decide reenviárselas a sus amigos, a sus cuates, a sus amigas, y entonces empieza esto a viralizarse. Y hemos tenido casos, Carolina, de mujeres que se han querido suicidar, sobre todo jóvenes, que se han querido suicidar porque sus videos terminan siendo virales en los ambientes escolares y juveniles. Entonces ahí hay un problema penal, desde luego que hay un problema penal. Ahí tenemos que mirar si se trata de una persona menor, porque entonces habría pornografía infantil, o si se trata de un montaje, porque entonces habría otro tipo de eventos. Pero en todo caso eso debe ser severamente sancionado. Y el derecho, tú lo sabes perfectamente, eres gran jurista, el derecho siempre va un poco más tarde que la realidad. Estamos empezando a regular
¿Cómo hacemos para que el derecho se ocupe de estas nuevas tecnologías que no son nada fáciles? Y tú que estás ahí en la trinchera, ¿cómo ves lo que está pasando del otro lado? La respuesta del Estado. ¿Quién está teniendo como más fuerza o más vigor en asumir la responsabilidad del Estado en proteger y en contener? Bueno, cuando se trata de eventos de pornografía infantil, el Estado es muy robusto en la respuesta. Yo debo reconocer públicamente la labor que hace la policía, el bienestar familiar, la fiscalía, en general el Estado es muy, muy robusto. Y yo diría que es robusto porque hay un consenso planetario, hay un consenso universal en que la pornografía infantil se debe castigar y se debe perseguir de la manera más severa posible. Los eventos que nosotros hemos conocido porque nos llegan a la oficina o porque simplemente lo sabemos por estar en el ambiente, en el medio, entendemos que los casos donde hay imágenes sexuales de menores de edad son efectivamente perseguidas por el Estado. La cosa se empieza a desdibujar, esa eficiencia empieza a desvanecerse un poco cuando se trata de imágenes de personas adultas que son reproducidas sin el consentimiento. Ahí ya el Estado no es tan eficiente en encontrar al responsable, en encontrar al culpable y en judicializar a la persona que rompió ese círculo de confianza, que es muy complicado. Es muy complicado. Yo, tantos casos que conoce uno, siempre le digo a mis clientes, si va a enviar imágenes sexuales, que por supuesto está en todo su derecho de hacerlo, pues primero, sepa que está hablando con un adulto del otro lado. Sepa que está hablando con un adulto del otro lado. Nunca dé por entendido eso, porque a veces puede estar hablando con un menor de edad. Y lo segundo, pues sepa que está expuesto a ese riesgo y en esa medida administre ese riesgo. Usted verá si lo hace, pero sepa que ese riesgo de que las imágenes suyas terminen en el internet son altamente probables. Claro, y es que eso termina facilito en una extorsión, en un chantaje. Entonces sí, mandar un mensaje muy claro a las mujeres que nos puedan estar viendo, a todos, por supuesto, esto afecta tanto a hombres como a mujeres, incluso a adolescentes, sin lugar a duda, y es cualquier imagen que usted tome o que se deje tomar, que sepa que eso se vuelve público y no hay manera de controlarlo. Y la primera manera de protegernos es nosotros mismos diciendo no participo de esto. Así es. Asumiendo pues las consecuencias. Si esa persona se aleja, si esa persona ya no quiere estar con usted, pues es un buen indicio de que está con la persona incorrecta. Sí, algo iba mal por ahí. Sí, es muy lamentable eso. Y lo vemos mucho y lo vemos muchísimo en ambientes estudiantiles, digamos, de colegio, particularmente. Cuando los jóvenes están empezando a desarrollar su sexualidad, que la están desarrollando de la mano de herramientas tecnológicas impensables hace 15 o 20 o 30 años, pues por supuesto que impensables. Nadie se imaginó que tomarse una foto y en cuestión de segundos esa foto podía ser viral y podía estar en internet y podía enviarse a cadenas de amigos, ¿no? Es una cosa muy compleja. Ya que estás resaltando como cosas tan importantes, también me hace recordar otro delito que está por ahí, también ganando como en ranking, tristemente. Es el delito del el acceso carnal en persona puesta en imposibilidad de resistir. Terrible. ¿Eso qué es? Para que nos entiendan, porque de pronto no saben qué es eso. Eso es, por ejemplo, dos adolescentes que ambos toman licor y uno tal vez quiera más tener relaciones sexuales con el otro y el otro está tan embriagado que no se da cuenta de esto. A veces puede terminar en una falsa denuncia o a veces puede ser cierto. Sí, ese evento se le conoce como los eventos de sumisión química, y es que se somete por medios externos a una persona para que se le prive de la posibilidad de expresar libre y voluntariamente su voluntad. Hay un caso aquí aterrador que ha conmocionado al mundo, que es el de Pelicot en Francia, ¿no es cierto? El hombre que sedaba todas las noches o casi todas las noches, dormía, anestesiaba a su esposa y rifaba a su esposa entre los amigos para que tuvieran relaciones sexuales con ella. Y esto pasó durante años. Y casi que el evento de cómo se supo esto fue un evento prácticamente azaroso, es decir, nadie nunca sospechó, sino fue porque hubo un evento menor y empezaron a jalar esta pita y encontraron semejante monstruo
y semejantes locos los amigos que permitían esto, ¿no? Una cosa muy enfermiza. Son eventos muy complejos, muy complejos. La puesta en incapacidad de resistir viene de muchas maneras, pero el evento, Carolina, que tú planteas, por supuesto se da, ¿no? Y es darle algún tipo de sedativo o exceso de licor o algún tipo de sustancia, no necesariamente licor, algún tipo de sustancia que impida que la persona con quien se quiere o se desea tener relaciones sexuales exprese libremente esa voluntad. Entonces, casos de escopolamina, casos de exceso de licor, casos de solpidem, casos de otro tipo de medicamentos que se le dan en una bebida o se le ponen debajo de la lengua y la persona pierde la conciencia y cuando se levanta, empieza a sentir que algo pasó, tiene dolor genital, tiene fluidos en sus genitales y se da cuenta rápidamente que fue abusada. Sí, eso es lo que se maneja en derecho penal, que es tan dramático, se ve como la es de la sociedad, la es de la humanidad, lo más bajo se ve ahí al descubierto en el derecho penal, y yo creo que para ser penalista, como tú lo eres, se necesita una sensibilidad especial para afrontar, estar expuesto a estas dificultades tan fuertes del ser humano. Pues son duras, sí, realmente son duras, vemos historias muy conmovedoras, muy tristes, pero a la vez pues creemos firmemente en la defensa de los derechos de las personas. Nos gusta lo que hacemos, somos una firma líder en el mercado legal colombiano ya hace varios años y en esa medida nos gusta representar a nuestros clientes y creemos firmemente en la justicia. Con todos los problemas que ello trae. Con todos los problemas. Mira que también nos ven muchos abogados que son jóvenes. Sí, qué bueno. Que están queriendo estudiar derecho, que ya están estudiando derecho o que acaban de terminar. Como el derecho penal es esa forma tan pura de derecho, es de lo que más atrae y más recluta abogados. ¿Tú qué quieres decirle a esos estudiantes, a esos jóvenes profesionales para que se interesen por esta rama del derecho y que a pesar de las dificultades que tengan, digan, vale la pena luchar por las causas correctas? Yo en general creo que la práctica del derecho es muy bella, de todo el derecho. A mí, por ejemplo, el derecho administrativo me apasiona, el derecho laboral me parece interesantísimo, el derecho mercantil me parece fascinante. Pero por supuesto no soy objetivo cuando hablo de derecho penal porque es lo que llevo haciendo casi que las últimas 25, 26 años. Es lo que sé hacer, es lo que hacemos en la oficina todos los días. Mi consejo, el derecho es una carrera de largo plazo. Aquí nada se logra del día a la noche, no se logra de un momento a otro. Aquí hay que trabajar duro, hay que tener paciencia para recibir los frutos. Pero es la carrera más bella de todas, ¿o no? Es divino. Sí, es divino. Esto es apasionante. Apasionante, sí. Apasionante. Nos cansamos a veces un poco. Pero... a veces exploramos la odontología como plan B. A veces nos agotamos, pero sí. Bueno, Fabio, quiero preguntarte, porque como tú ejerces esto desde la trinchera, ¿cuáles crees tú que son los principales obstáculos que tiene nuestra justicia para ser realmente efectiva? Yo lo que sí veo es que las mujeres acuden a la justicia. Hay muchas que guardan silencio y dicen, yo esa curva de aprendizaje no la quiero hacer, ese tipo de exposición no me quiero enfrentar a eso, o aún no acepto la situación que vivo. Pero las que sí, que son muchas, se encuentran con esta justicia que, como tú nos has contado, funciona a medias. ¿Cuáles son así, en tu criterio, esos puntos que debiéramos corregir para que esta justicia de verdad funcione? Son muchos. Número uno. Te doy 2 o 3 rápidamente. Primero, Colombia tiene un atraso en materia de administración de justicia. Yo siempre hago el paralelo entre la administración de justicia y la infraestructura. Colombia tiene hoy una infraestructura que es adecuada para la Colombia de hace 25 o 30 años. No para la Colombia de 52 o 53 millones de habitantes, para un país de ingreso medio alto, para un país que quiere crecer, que tiene gente capacitada. Es como si usáramos vestidos de hace 25 o 30 años. Lo mismo pasa en la justicia. Aquí nos quedamos en la capacidad del Estado de responder a las demandas de justicia. Un paréntesis, la justicia es un servicio público, como es la luz, el acueducto, la recolección de basuras. Es lo mismo. Y entonces hay un desfase entre lo que la ciudadanía demanda y lo que el Estado es capaz de ofrecer. Pensemos en el ejemplo del acueducto. Es como si todo el mundo abriera la llave de un momento a otro y no hubiera suficiente agua, no hubiera suficientes acueductos. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con la justicia. Exactamente lo mismo.
Dos, yo creo que falta capacitación. Yo creo que falta capacitación de jueces, fiscales, abogados. Nos falta capacitación muchas veces. Y la tercera, que no es un problema propio de la justicia, sino un problema de Colombia. Y es que en Colombia, por cuenta del conflicto armado, este evento violento del conflicto armado que lleva tantos años, de una intensidad importante, sobre todo en ciertas zonas del país, se ha chupado, ha absorbido unos recursos que deberían estar destinados a otras cosas. En Colombia, hace poco leía yo el presupuesto para la guerra, para comprar helicópteros, para armar a los soldados, es de tal calibre que nosotros podríamos, si dirigiéramos esos recursos a la educación, por ejemplo, o a la infraestructura, seríamos otro país. Entonces, la justicia, lamentablemente, ha sido absorbida por tener que atender temas de conflicto. Terrorismo, narcoterrorismo, extorsiones, que son temas que sí, por supuesto que hay que atenderlos, pero que impide que los recursos escasos de la justicia se asignen a los problemas ciudadanos cotidianos. ¿Cuáles? Que me robaron, que me hicieron un mal en la calle, que ese tipo de eventos que son los que atiende la ciudadanía cotidianamente y que hoy en el mundo son los que suceden en las grandes urbes. Si nosotros vamos a cualquier país del mundo, pues la lucha terrorista ya casi no existe. Colombia se mantiene. Colombia se mantiene en una lucha muy compleja. Entonces, cuando uno revisa la estructura de la fiscalía, por ejemplo, tiene una cantidad de fiscales dedicados a perseguir la guerrilla. Una cantidad de fiscales combatiendo grupos ilegales. Y no tantos como deberían para seguridad ciudadana. ¿Para qué? Para el hurto de la calle, para el acceso abusivo que se dio en un Transmilenio. Eso es lo que nos está fallando a nosotros. Pero no es un problema de justicia. ¿Y dónde crees que pueda estar más focalizado el problema? ¿En fiscalía o en juzgados? ¿O todo por igual? No, yo creo que no hay suficientes jueces en Colombia. Yo creo que Colombia es un país que adolece de número de jueces. Colombia, ciudades como Bogotá no tienen un número suficiente de jueces y resulta que el 40 o 50% de los pleitos suceden en Bogotá, porque es donde están las instituciones, porque es donde están las instituciones financieras, porque es donde están los grandes bancos. Entonces, ahí hay un problema. Segundo, creo también, y lo digo con mucho respeto porque pues me encanta la tutela, me parece que es una herramienta fabulosa, por supuesto que lo es, pero el hecho que la tutela la conozcan todos los jueces del país les quita mucho tiempo en el conocimiento de sus investigaciones, de sus asuntos propios, ¿no es cierto? Entonces un juzgado laboral que además de estar resolviendo los asuntos laborales del despacho, tiene que destinar el 8, el 10, el 15% de su tiempo a responder una tutela de un señor que le negaron un medicamento, o de una ama de casa, o de un taxi. Eso falla. ¿Yo qué creo que se debe hacer? Se debe construir, se debe diseñar una jurisdicción de tutela. Que haya juzgados de tutela, jueces de tutela. Unos pocos jueces de tutela. Entonces, cuando uno presenta una acción de tutela, entra a la jurisdicción de tutela. Interesante. Sí, claro. Alguien dirá, pero es que eso no se puede. No, sí se puede. Hay que hacer una reforma, por supuesto. Habría que hacer una reforma. Bueno, y por último, tu posición respecto del derecho penal y la inteligencia artificial. ¿Cómo ves que se pueda conjugar esos dos mundos? El mundo del derecho, del humanismo y el mundo de la tecnología. Estamos muy crudos. Los abogados somos muy refractarios al cambio, ¿no? Somos un poco conservadores por definición, yo creo. He coqueteado con ChatGPT, debo decir. He tenido aproximaciones con inteligencia artificial para abogados que se llama Harvey. Tenemos el programa, pues tenemos la inteligencia artificial en la oficina. Hemos visto resultados buenos. No nos podemos confiar del todo en los resultados todavía. Se requiere criterio. Hemos visto que nos ahorra tiempo y mucho tiempo en el resumen de los documentos legales y en la interconexión de ideas de documentos legales extensos. Una sentencia hace poco de Justicia y Paz, por ejemplo, de un caso que tuvimos en Justicia y Paz, la sentencia tenía casi 600 páginas, 580 y pico de páginas. Claro, yo la leí, era un cliente, la leí, se la subí a ChatGPT, le pedí que hiciera un resumen, el resumen no me pareció tan bueno, pero las preguntas que hice, sí fue capaz de interrelacionarlas muy rápido. Entonces yo creo que construir derecho
puedo usar la expresión que no sé si exista, derecho tecnológico, va tarde, va tarde. Tenemos que tener cuidado con eso porque ha habido episodios, se me viene a la mente uno en Nueva York muy famoso, de un abogado que usó ChatGPT para responder una demanda y ChatGPT le arrojó antecedentes falsos e inexistentes. Tú sabes que en Estados Unidos pues el sistema de precedentes es el que marca. Entonces ChatGPT le arrojó como sustento a su respuesta unos precedentes inexistentes. Él los copió, se los entregó a la corte y la corte le hizo un proceso disciplinario y creo que lo expulsó, lo suspendió de la profesión por entregar documentos. Entonces él explicó, dijo, mire, es que yo se lo pregunté a ChatGPT y le dijo, es que usted no se puede confiar todavía en las máquinas. Entonces ahí vamos, ahí vamos. En países como Colombia, donde la justicia es tan desigual, digamos, donde vemos juzgados muy capaces, la Corte Suprema que utiliza jurisprudencia inglesa, norteamericana, francesa, pero vamos a un juzgado en Casanare y todavía no tienen internet. Entonces ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que, bueno, un consejo para los abogados jóvenes, estudien sistemas. Sí, sí, y parte de lo que tú dices, esa infraestructura que tenemos tan rezagada, pues incluye también el desarrollo en tecnología. Y de ver cómo se conjugan esos dos mundos que en este momento todavía siguen siendo dos mundos tan lejanos, ver a ver de qué manera aporta el derecho la sensibilidad de la humanidad, ese entendido de que detrás de cada problema humano en el fondo lo que hay es un problema jurídico más la eficiencia que puede venir desde la tecnología. Y tenemos mucho todavía para aprender y coincido con el consejo que tú le das a los jóvenes, hay que aprender de computadores y de sistemas y de tecnología y verla con curiosidad y compasión. Yo creo que las universidades tienen rápidamente que transformar los pensum de derecho para incorporar un número importante de horas en capacitación de tecnología. Porque para allá vamos, o sea, para allá vamos. Nosotros no podemos sustraernos a esa realidad. Creo que vamos a llegar un poco más tarde que otras. Por ejemplo, yo entiendo que en medicina, IBM ha hecho esfuerzos muy importantes por sistematizar historias clínicas alrededor del mundo, miles de millones de historias clínicas, y con base a eso ha podido levantar datos muy importantes y ha logrado predecir la muerte casi que con un 95% de certeza. Estamos muy lejos de eso todavía en el derecho, muy lejos del derecho, pero tenemos que llegar. Bueno, por último, como sé que tú tienes una pasión especial por el derecho penal corporativo. Así es. Y tu interlocutor muchas veces son las empresas. ¿Tú crees que en el lado de las empresas puede haber alguna manera de aportar a la sociedad, a las mujeres, cuando ellas estén viviendo alguna situación delictiva? Sí, nosotros lo vemos cada vez con más frecuencia. Vemos compañías muy comprometidas con el apoyo a la mujer. A mí me parece que eso es una función social invaluable. Vemos con mucha frecuencia, pero con mucha frecuencia, Carolina, que los honorarios de los abogados los cubre la compañía. Vemos que la compañía le presta completa colaboración en temas de horarios, de visitas a la fiscalía, y vemos que están comprometiéndose porque saben que invertir en el talento humano es la clave. Y claro, el talento humano tiene problemas legales, tiene problemas de salud, entonces ahí está la compañía. Yo lo puedo decir mirándome al espejo con tranquilidad, que las compañías que representamos, muchísimas de ellas están altamente comprometidas con el talento humano también. Pues querido Fabio, qué gusto. Gracias de nuevo por estar aquí. Es un gusto y es un honor, tú sabes. Gracias por compartir tus ideas, gracias por visibilizar esa parte del derecho que a veces es cuestionada, que a veces los abogados nos miran de reojo, pero venir y contar, ponerle cara, mostrarle a los usuarios de la Administración de Justicia que nosotros queremos ser parte de la solución y que estamos ahí para dar las batallas por las causas correctas, a pesar de que el sistema todavía necesite tanta evolución. Te lo quiero de verdad agradecer. Es un gusto. Es un honor estar contigo y aquí siempre estaré que me necesites. Y por último, seguir dándote muchos ánimos, porque la rama que tú escogiste es una rama que te desafía como persona y te desafía como profesional. Muchas gracias. Y te necesitamos a ti y a todos los penalistas de este país. Muchas gracias. Estar en el lado correcto de la justicia. De verdad, muchas gracias. Un abrazo grande, cuídate mucho. Aquí vamos a dejar al final de este video las redes sociales de Fabio Umar, un abogado extraordinario y además un ser humano inigualable. Un abrazo y gracias por estar con nosotros.